Bienvenidos a la entrevista de Joseba Casasola. ¿Qué tal estás? Bien, Bien. aparte de acalorado. Nos ha tocado un día de calor en Eibar. Sí, sí. Bueno, cuéntame, ¿de dónde eres? ¿Dónde es tu familia? ¿Dónde te has movido los primeros años de vida? Venga, pues los primeros y los últimos en Eibar. Yo nací aquí, o sea que vivo en Ubicha, he vivido toda mi vida en el mismo barrio con las mismas baldosas que las han ido cambiando un poco a lo largo de los años, pero se puede decir que el barrio es el mismo. O sea, la gente ha ido cambiando, la gente crece, la gente envejece y eso, ¿no? Pero eso, yo me acuerdo todavía cuando me echaba con el patinete por ahí para abajo. Desde hace 43 años, que se dice pronto. ¿Y cómo era Eibar hace 43 años? Hombre, Eibar, si mi abuela me mataría si lo digo así, bonito, bonito no es. Es semi-bonito. Pero con los años, para mí es más bonito. Vale. Tenemos un alcalde que al pobre yo creo que lo meten demasiada caña, pero en la medida de lo posible se van haciendo cosas que dices, bueno, el pueblo es más bonito, ¿no? Vale. Está relativamente limpio y relativamente bonito. Bueno, para quien no conozca, Eibar está dentro, entre montañas, ¿no? O sea, está como muy metido. Se podría llamar que es un zulo. O sea, esto, de hecho, en el 83 creo que fue el año que nací yo, y pocos años después se inundó. Luego claro. se hizo una obra bastante faraónica para que se dejase de inundar. Pero pues os podéis imaginar, si se inundó Bilbao porque se salía la ría, aquí que estamos literalmente así, ¿no? O sea, pero como en un foso, pues esto fue un desastre. O sea, Bueno, o sea, que podéis haber sido una presa en vez de una ciudad, pero hicisteis una ciudad. yo creo que podríamos haber hecho, como es esa película, Waterworld. Eibar podía haber sido así en aquel momento. Joder que sí. Todos los coches bajaban por las cuestas ahí como... Sí, así, 43 años. 43 años. Sí. Bueno. Estamos lejos de mi zona, además, ¿eh? Estamos me matarían... estamos delante de la escuela de San Andrés. Me matarán porque no me acuerdo cómo se llama este barrio. Pero está lejos de mi zona. Bueno, ¿y cómo era en tu edad ir al colegio en Eibar? ¿Te gustaba ir al colegio? ¿Cómo era cuando eras pequeño moverte por esta ciudad, esta escala? ¿Cómo, o sea, socialmente, qué recuerdos tienes de esta época? Mira, yo socialmente siempre soy un poco raro, ¿vale? Eso que me has dicho, no digas lo que no quieras, pero es que las realidades son así, yo soy un poco raro. Pero tuve la suerte de que mi abuela, mi bisabuela en aquel momento y mi tía y demás tenían un kiosco en mi barrio donde vendían juguetes, periódicos, los donuts, no sé si te acordarás que antes venían así todos destapados en una bandeja y los bollos aquí, los usos y... Bueno, los pues usos. Pues aquí no nos acuerda aquella crema dentro, ¿no? Pues tuve la suerte de que, igual que hay gente que te puede contar que sus padres tuvieron un bar y hacían mucha vida dentro del bar, pues mi abuela tenía una costura en la trastienda, había un montón de señoras allí con ella, lo mismo con la tienda de cara al público, pues al final hacía vida con la gente del barrio. Ya, entonces, el centro no lo pisaba mucho, y menos estas zonas bajas, ¿no? Pero sí, por aquel entonces así era mi vida. Yo salía, hacíamos la típica merendola en la trastienda, con chavales del barrio, con gente de por allí. Entonces, serías demandado, ¿no? Porque tener a alguien que vende donuts es muy jugoso para esa edad. Bueno, sí, habría un intercambio de influencias. Yo me los comía, ya está. O sea, se me notaba además. Estaba muy bueno, muy bueno. Sí. Y lo demás, colegio y así, pues yo me acuerdo que me medio acuerdo de haber empezado en uno que se llamaba San Saburo, pues lo típico cuando eres muy pequeño y así. Y luego ya a medida que vas creciendo, pues vas pasando a secundaria y así, pues, lo normal. Cuando eres gordo y raro y no te gusta el fútbol, creo que el resto viene precedido y explicado solo con decirte eso. O sea, y académicamente, ¿te gustaba ir al cole a aprender? ¿Odiabas ir al cole? ¿Se te daba bien algunas cosas? ¿Se te daba mal otras? Yo creo que a mí me decían que era vago. Mira. Porque no estudiaba. Pero con los años he ido descubriendo que soy más listo de lo que decían. Eso sí. Porque claro, depende de cómo te explican y te enseñan las cosas, yo creo que te pueden llevar al puro aburrimiento. Está claro. Entonces yo creo que ahí hay una parte, que no quiero criticar a mis profesores en concreto, pero sí que hay una parte del lado de la docencia que hay que moldarla al aprendiz, ¿no? Entonces yo suspendía casi todo. El ejemplo más claro es el inglés. Dentro de todos los pencos, el inglés era uno más.
Pero, pues o sea, a todos los que me lo preguntan se lo cuento. Yo iba al inglés, vengo, que si verbos, que si predicados, que si no sé qué. Vamos a ver. Si vas al origen de mi cabeza y en castellano no sabía lo que era un verbo, un predicado, un sujeto, un no sé qué, de nada sirve que me intentes explicar lo mismo en inglés, porque me suena chino. Claro. Entonces yo me acuerdo cuando terminé secundaria y me dediqué a estudiar otras cosas, yo llevaba yendo a una academia de inglés de un sueco. Mira. Loco, con perdón, ¿vale? Mi gran amigo Tore, sueco lo que le llamamos entonces, aquel tuvo la idea más brillante de todas, porque cuando yo terminé de hacer lo que se hace en secundaria, él me dijo, vale, si tú quieres aprender inglés y no sabes gramática, yo te voy a enseñar a hablar inglés como si fueses un niño. Entonces yo iba 3 horas a la semana, pues como va cualquiera, y traducíamos películas, sacábamos letras a canciones. Entonces fui haciendo un vocabulario súper grande. Hubo un momento de mi vida en el que dejé de ver la tele en castellano, o sea, todas las películas y todo, él me decía, tú cuanto más escuches, más vas a aprender. Y realmente al final aprendí con él, traduciendo, leyendo las frases y sabiendo lo que querían decir, a construir las frases sin saber gramática. De hecho, cuando fui a los exámenes de Cambridge, yo en la parte gramática aprobé, pero raspado. Claro. Ahora, hablando y oyendo no tenía ningún problema. Entonces, bueno, pues por eso te digo que cuando uno estudia, hace mucho el cómo le enseñan las cosas y te pueden decir eres tonto, pero muchos chavales, por favor, que no se sientan tontos a día de hoy porque les digan que son tontos por suspender en una escuela. O sea, yo no sé, me preguntas por un mapa, ¿dónde está China? Más o menos sé, ¿no? O sea, pero ya no me preguntes cosas más difíciles. Es grande, es difícil fallar China. No, por eso, que no me preguntes cosas muy difíciles, sé dónde está el polo norte, el polo sur, pero eso, que quiero decir que te tiene que interesar lo que aprendes y te lo tienen que enseñar de una forma que tú lo puedas digerir. Sí, que muchas veces se equivoca, la gente no quiere aprender inglés, quiere aprender a hablar inglés, y es diferente. El tema de basarlo en estructuras, gramáticas, es aburrido, es difícil para un niño seguirlo. Tal cual. Lo tienes que digerir, llevarlo a algo que para esa persona sea interesante, ¿no? Así eso me ayuda a ver mis dibujos favoritos antes, porque no hace falta que lo traduzcan y lo puedo Está ver. más de moda que los niños que les Ahora, gusta el anime, que se ven los dibujos japoneses subtitulados. No te digo que vayan a aprender japonés porque estén subtitulados en pero ya están castellano, haciendo oído. pero ya están haciendo oído. O sea, ya saben decir arigato cuando van a Japón. O sea, me Sí, parece un avance. Y que al final su inglés, su acento es mucho más parecido al original, ¿no?, de la lengua, porque les sale solo, lo escuchan tanto, no están leyéndolo como creen que se tiene que decir, lo han escuchado tanto que simplemente repiten. Entonces, Y les sale, sí. y les sale. Yo, por ejemplo, en Portugal de toda la vida se ha hecho las películas directamente en inglés, con lo cual tienen un inglés muy natural. ¿Por qué? Porque para ellos es lo normal. Aquí, como todos nos lo traducen, para nuestro inglés es muy patatero. Aquí somos vagos. Sí. Por eso las buenas prácticas, ¿no? De decir, venga, pues lo pongo en su idioma y lo aprendes, y al final llega un momento, hostia, ¿ves las películas en inglés y sin subtítulos? Digo, sí, claro. O sea, porque al final el oído lo entrenas, es lo que hay. O escuchas una canción y hay gente que tiene dificultades porque la letra va muy rápido, porque hay un acento, porque hay un... Y al final todo eso se entrena. Sí, incluso ya llegas a ver el vídeo de YouTube en inglés y subtítulos y en 2X y dices, tócate. Porque venga, habla más rápido. Ya demasiado. No, que me aburro. No me aburre. No, pero es muy importante. Al final tener esa capacidad de entenderte, de llegar más lejos, pero como una herramienta, no como un saber que hay que aprender de una manera como muy cerrada. O sea, darle esa utilidad. Y al final es que estamos hablando de un idioma que se ve más fácil, pero pasa lo mismo con la física y las matemáticas. A mí no me expliques todo, la base, explícame cómo lo utilizo, cómo lo hago útil, cómo quiero usarlo. Entonces le pondré interés, si no... Ahora tienes, por ejemplo, en TikTok los típicos profesores de matemáticas, ¿no? Claro. Que te enseñan a hacer sumas, multiplicaciones, las cosas más básicas con formas diferentes. Claro. Pero yo me acuerdo antaño, era un patrón, ¿no? O sea, apréndete la tabla del 8, apréndete la tabla del 7, apréndete tal. Y ya, claro, me estoy aprendiendo de memoria una serie de cálculos sin aprender a hacerlos mentalmente. Entonces yo en matemáticas llegábamos a las ecuaciones y tal, y yo decía, venga, 0. ¿Sabes? Tal cual era mi número favorito. No, ceros no, pero siempre estaba en el 4,5, en el 4, ¿no? Que me quedaba ahí siempre en las puertas de la victoria. Y que se te daba bien, porque algo se te daría bien. Está claro que el formato de la escuela en sí,
como formato no era el adecuado no para ti. encajaba, ¿eh? No. Te metían ahí con presión, pero no. No me gustaba la gente. A ver, sí, bueno, esto ha sonado muy mal, ¿eh? Muy mal. Ya he dicho algo que no quería decir, pero Tranquilo. no me... Había muchos compañeros de clase que me caían súper bien y así, pero había muchos muy capullos, ¿vale? Entonces, ¿qué se te da bien? Pues cuando estás en una escuela donde no te están enseñando de una forma que tú puedas aprender bien y de encima, joder, es que tu hijo es un vago porque claro, porque no estudia. Hostia, tío, yo aprobaba los exámenes de sociales con mi tía en casa aprendiéndome los libros de memoria, porque yo no entendía. Entonces, yo era capaz de memorizar páginas enteras. El problema venía luego cuando tenía que rellenar el examen, que parecía que había copiado del libro. Claro. Porque mi respuesta, ¿de dónde es el Quijote de la Mancha? El Quijote de la Mancha es de tal, no sé, ¿vale? De la Mancha será. Pero yo daba unas explicaciones ahí que muchas veces se salían de esto y me suspendían. La respuesta estaba bien, pero claro, parecía que habías copiado, ¿no? Entonces, yo sí que cuando terminé todo mi ciclo de secundaria y así, el qué quieres hacer de mayor, yo me acuerdo de los orientadores y así, joder, yo vengo de la época de Parque Jurásico y así todo el mundo decía, ¿y qué quieres hacer? Yo quiero hacer eso. Ya, ¿y eso cómo se llama? Si no lo sabes tú, que eres la que se supone que me tiene que orientar, yo sí que no tengo ni idea. Bueno, miramos, buscamos, tal. Y pero cuando decías eso, ¿a qué se señala? Tú dices, yo quiero aprender a hacer dinosaurios. A dinosaurios, Qué mal suena eso, ¿no? Pero sí, puedes hacer naves espaciales, dinosaurios, Vale, ¿qué quieres hacer, no? Entonces, sí que estuve 3 años aprendiendo informática en una academia de Deusto. Vale. Súper bien, porque me explicaban las cosas de una forma muy comprensible. Le veas la utilidad. Sí. Ya era aplicado. No, y empecé a descubrir que subnormal no era. No, Perdón, claro. ya he dicho otra palabra que no quería decir, pero tonto tampoco. Y mi coeficiente intelectual tampoco estaba tan abajo como yo No, pensaba. a ver, la capacidad de memorizar páginas enteras es una super habilidad. O sea, Entonces, yo decía, bueno, rara. pues si esto me lo explican, también hay que entender que yo hay momentos en los que si no me das la información muy rápido me aburro. Claro. Entonces, bueno, pues sí, había momentos en los que en clase también me miraban como diciendo, ¿estás aquí o no estás? Digo, a ver, es que eso que has explicado, que lo estás explicando por 5ª vez, Claro. yo vengo mañana si quieres. O sea, pero bueno, ahí fue donde empecé a darme cuenta de que me gustaba más ese tipo de enseñanza que otras. Llegué a aprender a hacer dinosaurios. Muy bien. No tal cual se ven en las películas, pero sí. Hice un curso, bueno, era un máster de efectos especiales para cine y televisión entonces, y hace 4 años, 2025, 2021 a 2022, reforcé esos conocimientos haciendo otro máster en una escuela. Primero hice en Donosti, en Síntesis, que aquello cerró, y luego hice online un año entero en Animum 3D, se llama. Y bueno, pues son conocimientos que están ahí, que al final a mí es lo que siempre me ha gustado, aunque muchas veces me dedico a otras cosas, pero sí, entonces, bueno, sarna con gusto no pica. Bueno, pero al final has encontrado maneras de crear, de ser útil y de... Pasa que tienen que tener esas características de que tuviesen sentido para ti, Una lógica. Que no solo la lógica, sino que te entusiasmasen, que te llenasen, que te apetece, o sea, que no te aburran. Que por lo menos eso, primero que no te aburran y segundo que te apetezca hacer, eso está claro, ¿no? Hay muchas veces que a día de hoy yo creo que se ve mejor gente que intenta hacer carreras y realmente se dan cuenta. Yo lo que quiero hacer es arreglar coches, algo súper sencillo. Entonces, ¿para qué voy a hacer una carrera de ingeniería, de no sé qué, que me van a enseñar un montón de cosas cuando igual puedo hacer una formación profesional que ya me van a enseñar a arreglar coches, ¿no? O sea, cosas pues así. Yo creo que la cosa con los años ha ido cambiando un poco a mejor. Claro, sigue estando el tema complicado. Bueno, pero... me has dicho, no digas cosas que no quieras. Pues yo no digo cosas que no quieras. Eso es. No quiero ser tan brusco, pero sí, suena que está un poco mejor. Entonces, yo de pequeño, a mí siempre me ha gustado mucho el cine, las series, los videojuegos, o sea, a otros les gustaba mucho el fútbol. Yo no tragaba el fútbol, yo prefería ver dibujos japoneses, o bueno, pues oye, cada uno tiene sus gustos. Y un poco a lo que me dedico en parte viene de ahí, porque yo de pequeño fui aprendiendo a base de ver y ver, ¿no? O sea, porque con 17 años, 16, tú entonces, ¿qué veías? Una película de fantasía, de acción, tal. Yo veía de todo. O sea, me veía unos dramones, todavía me acuerdo de haber visto Casino de Martin Scorsese, 3 horas de película. A ver, la película era infumable, pero siempre aprendes algo.
O sea, entonces no te estás fijando solo en la historia o el argumento de la película. Yo siempre digo, hay personas que nos gusta el cine que vamos viendo otras cosas. Tengo un muy buen amigo, Borja, en Valencia, que gracias a Dios en eso coincidimos. He encontrado a alguien en el mundo que ve las películas desde el mismo prisma o similar al mío, ¿no? Que lo que haces es analizas muchas cosas que una persona normal igual ve y dice, me gusta la película porque es divertida. Y ya, bueno, Ya. pero la fotografía es una mierda, ¿no? Claro, O sea, al final está en no solo ver lo que te están lanzando, sino cómo lo han hecho, qué han tratado de trasladar, cómo técnicamente lo han montado, qué decisiones han tenido que tomar para deshacer o hacer algo en función de lo que querían conseguir. O sea, es como más al formato, a la intención, a la parte artística, ¿no? de la tele o de la película, pero que mucha gente se queda solo con, pues me han gustado las explosiones, y ya está. sí, suele ser así, suele ser así. Entonces, bueno, pues es verlas desde otro punto de vista, ¿no? Hay películas que no son buenas como películas en sí, pero joder, tienen una fotografía increíble y tienen una ambientación increíble y dices, bueno, pues igual el argumento no me ha tirado tanto, pero simplemente la atmósfera que han creado con las cosas te deja como, bueno, pues es una película que no le vas a dar un 10, pero puedes decir, joder, le voy a dar un 8, porque es que todos los aspectos están bien, salvo que la historia flojea un poco, ¿no? Claro, Pues, o al revés, el argumento es muy bueno, pero como no tiene la música adecuada, te desconectas o no te engancha. Quiero decir, que no, obviamente hacer una película que en todos los aspectos esté perfecta y es muy difícil, obviamente. Entonces, claro, de todas pues rescatar algo, pero hay muchas otras cosas que son mejorables. Sí, sí. Y bueno, y desde que tenemos plataformas digitales hay mucha mierda, mucha. Y además puede salir a relucir de formas muy fáciles. Tú no tienes nada más que entrar en Prime Video. Yo soy amante del cine de terror. O sea, entonces, ponte a buscar películas de terror en Prime Video. Vas a ver lo que son películas que no llegan a 90 minutos ni de coña. Pues algunas duran 1 hora y 5 minutos y tal, que las ves y dices, ay, ama. Pero ni siquiera las letras del principio, ¿eh? Yo he ido pasando por el catálogo de Prime Video, cine de terror, y decir, es que no he empezado 5 películas y no he pasado de los títulos de crédito. Es decir, aquí hay un problema, aquí hay un problema. Entonces, bueno, porque al final son sectores, son categorías donde no es fácil encontrar financiación, con lo cual es más fácil que haya películas más hechas así de aquella manera y que acaben llegando a algún sitio, porque obviamente aquellos sectores, pues la comedia romántica, donde está todo el mundo, pues es muy difícil que la gente se ponga a hacer ahí algo más casero, porque hay tal volumen de cierta calidad, o por lo menos inversión detrás, que ni siquiera vas a llegar a la plataforma, no existes. En cambio, en otras categorías donde, bueno, pues hay películas buenas, pero hay muchas más regulares, pues unas malas pues llegan. Y acabas llegando a Prime Video y estarás en todo ese orgulloso. concreto hay una productora que se llama Wild Duck Productions, que son los títulos de crédito que yo ya he aprendido que cada vez que una película empieza y pone Wild Duck Productions, muchas veces no paso de ahí porque es lo primero que ves. Y son 15 segundos de reloj que dices, ay, ama. O sea, pero bueno, sin más. Las manías de alguien que lleva enredado en la fotografía tantos años y que tiene el cerebro un poco multitarea, pues eso suele pasar, ¿no? Que te encuentras con cosas, y ahora me estoy fijando que te lleva un rato dando el sol en la cara, sin mirar a la cámara, y ya estoy viendo aquí, y yo estoy oscuro, tú estás claro, yo estoy oscuro, tú estás claro. Vamos al banco de lado. A YouTube le va a gustar mucho. ¿Te apetece moverte? No, porque dentro de poco te va a dar a ti el sol también. Venga, y va a ser un degradado poco a poco y dirán, ¿qué mierda de imagen? Bueno, es una entrevista a una persona que está aquí en la penumbra. Le voy a retocar el color un poco a esta zona. Le quedan 10 minutos de sombra, luego le va a tocar. Sí, no, luego voy a morir aquí como Ivonne. No, pero tenemos un árbol, igual nos para un poco. No creo, no. Por el estudio, no va a parar. El chiste aparte, eso. Entonces, bueno, ¿y cómo te formaste, diste tus aprendizajes a diferentes niveles? ¿Cómo decidiste salir al mercado? ¿Qué hiciste? ¿Buscaste primero un trabajo? ¿Buscaste ya al principio vender algo? ¿Qué idea tenías tú de qué querías vivir? Es una cosa lo que querías hacer, ¿no? Digamos, veías los dinosaurios y decías esto cómo se hace, pero ¿tú te veías trabajando para otros? ¿Te veías trabajando para ti? ¿No sabías ni te habías planteado? ¿Qué ocurrió ahí al llegar al mercado? Venga, a ver cómo te lo resumo. Cuando terminé de estudiar, me mandaron a unas prácticas que no fueron las más acertadas del mundo, porque digamos que dentro del arte 3D está por una parte la producción 3D en sí, pero luego tienes la parte de, vamos a decir, postproducción, donde tú
mezclas ese 3D con la imagen real, por decirlo así, ¿no? Entonces, como yo controlaba uno de los programas que se utilizaban para aquello, me mandaron a hacer unas prácticas que no eran lo que yo había estudiado en ese centro en concreto. Me mandaron a hacer postproducción de una peli. Bien. Llegué, me mandaron a Santiago de Compostela, creo que aguanté allí 10 días. Entre que era un puesto de prácticas no remunerado, que no me gustaba, la gente muy maja en la empresa, sin dar nombres, Dije, ¿aquí qué cojones estoy haciendo? Yo estaba súper agobiado, estaba en una casa con una compañera que no me caía bien tampoco. Tenía muchos gatos, que curiosamente ahora adoro los gatos, pero entonces a mí que me hacen los gatos en la fregadera no me ha gustado demasiado. Cosas así. Entonces, bueno, yo duré 10 días. Entonces, cuando volví aquí, dije, ¿qué hago con mi vida? Emprender, ¿no? Vale. Entonces, bueno, pues, ¿cómo emprende uno? Pues endeudándose y pidiendo sopitas. Entonces, monté una mezcla entre una academia de informática y un cibercafé. Vale. Sin café, con chucherías. Pero cibercafé es una palabra que yo creo que la gente entiende ciberchuchería. mejor. Sí, un ciberchuchería. Que terminó siendo más ciberchuchería que academia, porque a mí me gustaba mucho jugar. Entonces, bueno, pasé unos años muy buenos. Ah, mira. Porque venía mogollón de chavales a los que Claro, todavía en conozco aquella por la época calle y así. no había jugando. internet en las casas, Eso entonces había que ir o sea, a los venimos centros. donde todavía tenías módems de 56K que te llamaban por teléfono y se cortaba el internet. O sea, que bajar una canción de 3 megas costaba más de una hora. O sea, a día de hoy la gente no sabe el lujo en no el es que vive. consciente. O sea, entonces, que le das un botón y funciona todo. O sea, esto es, o le dices a la Alexa que te apague la luz y te la apaga. O sea, bueno. Entonces, estuve muchos años muy bien y me surgió la oportunidad, bueno, pues aquel conocimiento que yo tenía de que me gustaba la fotografía y demás, había hecho algún cortometraje, de grabar bodas para un fotógrafo de Berry. Tampoco te voy a dar nombres, pero aquello no terminó bien. Yo grababa bodas por 150 euros. Está bien. Y grababa que te cagas. Por 150 euros. Aquello me aventuró a comprarme una cámara y a hacer vídeos de boda por mi cuenta también. Entonces, bueno, la cosa fue un poco mutando ahí entre lo hago para otros muy mal pagado y lo hago por mi cuenta, y terminé en una feria de bodas. ¿Por qué terminé ahí? La vida te lleva a sitios insospechados. O sea, me gusta la fotografía, pues es algo donde se cobra, voy a probar, ¿no? Claro. O sea, y yo me acuerdo, pues primero hubo una feria de bodas en Eibar, estuvimos aquí y luego fui varias veces al Bec a Baracaldo y algunas también a Donosti. Ahí se celebraba una feria en el Cursal. Yo no sé si todavía en el Bec sigue existiendo Expo Bodas, porque ha llovido mogollón desde entonces. Yo te hablo del año 2007, la primera vez creo que fui, y en 2008, claro, cuando estaba estructurando un poco el qué quería vender y el cómo y demás, claro, ahora vivimos en un mundo súper digital. En 2008 todavía estábamos en una fase donde ya la gente no disparaba analógico, disparaba digital, pero con una mentalidad analógica. Claro. Entonces, claro, tú te vas a Bilbao y en Bilbao se estilaba mogollón, bueno, Bilbao, dibuja con un compás, ¿vale? O sea, pues toda aquella zona se estilaba mogollón, ¿vale? Pues yo saco las fotos, te cobro X y luego me pongo en el comedor en el momento del baile y me pongo a vender las fotos a 8 euros por aquel entonces, la copia, y te la mando a tu casa. Claro, con esa mecánica yo vi la primera vez que estuve allí que había veces que ibas a bodas en las que cobrabas más vendiendo fotos que lo que realmente cobrabas en un reportaje de boda, O sea, hay que decir eso. De la marinera. Te venía la típica señora que te compraba 20 fotos a 8 euros la foto, saquen los cálculos. Hostia, es la pura realidad. Entonces, yo me acuerdo cuando volví en 2008, me hizo mi amigo José Benito, el rotulista, una placa pues, para el stand, ya lo decoramos un poco más. Y yo me acuerdo tener mis 3 packs, que de eso ya he hablado contigo una vez, ¿te acuerdas? 1500, 1850 y 2000, que por el forro ya no cobro eso. Pero bueno, pues eran como 3 escaleras, y yo dije, bueno, pues en todos los packs, menos en el barato, con tu reportaje de boda yo te regalo las imágenes en alta resolución. Y bueno, dije, pues allí voy. Aquel año cerré 30 bodas ahí. ¡Wow! ¡Wow! 50 allí, semanas feria, al año, o sea, 30 bodas todos los fines de semana. Muy bien, muy bien. Pero el rollo vino cuando la cosa, la feria duraba desde el viernes a la tarde hasta el domingo a la tarde, cuando el sábado de repente se me acerca un fotógrafo y me dice, oye, ¿tú qué estás haciendo? ¿Cómo que estoy haciendo? Yo vender bodas igual que tú.
Me dice, ¿y qué es eso de que estás regalando con esto las fotos? Pero es que así no vendes en el restaurante, no haces dinero. Digo, ya, pero que las fotos realmente no son mías. A ver, son mías porque las he sacado yo. Digo, pero a mí ya me las han pagado. Entonces yo igual veo las cosas diferente a ti, le dije. Y fue una conversación calentita, porque nos sentó bien. Hombre, Ahora lo hace todo el mundo. Pero al Pero final en es aquel como momento- todo cambio. Una vez que viene un cambio y afecta la manera en la que uno se ha organizado y está cómodo, ahora me quitas el suelo que ahora que me va a caer. Disruptivo. Disruptivo. Sí, bueno, la cosa es eso, que a mí la jugada en aquel año me salió muy bien. Luego ya años siguientes sí que veías que la gente ya se empezaba a estilar mucho más. O sea, Claro. y hablamos de que entonces ni siquiera un pendrive, dabas DVDs con JPGs, pero que ocupaban pues, más de lo que una foto normal ocupaba en casa, ¿no? Y eso, o sea, así empecé. Que realmente el mundo de la fotografía cambió una barbaridad. Sí, Es sí, decir, sí, sí. de lo puramente analógico a lo digital y todo lo que ha habido en medio que intentaba suplir uno con la otra, pero todavía no funcionaba. El digital, obviamente, cuando empezó era muy cutre, hasta que empezó a profesionalizarse. sí, Es decir, sí, sí, sí. las capacidades han ido avanzando. Cuando y empezó que se disparaban las primeras cámaras digitales, grababan la foto en un disco en un disquete, de estos cuadrados de... Sí, si metías el pequeñitos. 3,5 Sí, sí, y se grababa ahí. La cámara de ese tamaño para que entrase el disquete. Sí, sí. Pero yo tuve una cámara que hacía fotos, que aguantaba las fotos mientras le durase la batería, con lo cual tenías que descargarlas antes de que se bajase. O sea, no tenía ni sitio para guardarlas. No había memoria. No había memoria, lo guardaba ahí y luego ibas corriendo a descargar el ordenador antes de que se quedase sin batería. Eso es un nivel que yo no he conocido. Claro, hay, No. hay de todo. No, no. Y ahora, lo que tú dices, este vídeo que va a durar 1 hora, van a ser 24 gigas de datos absurdos que vamos a subir a YouTube y antes por un modem y ya estabas ahí bajando ahí cash 1 a 1 Sí. y guardándolos. O sea, ¿sabes? No, pero Hemos pasado de todas formas, el salto tecnológico yo donde más dije, uy, esto está cambiando, no fue necesariamente la fotografía, porque yo cuando empecé a hacer reportajes de boda, la primera cámara de vídeo que tuve era una Canon XL2, aquello grababa en cintas Mini DV, entonces ya entramos en una fase digital. Yo cuando hacía los cortitos que hacía y cuando era más joven, aquello eran cámaras Sony con cintas de 8 milímetros, no película de 8 milímetros, sino cintas que en teoría eran como cintas de cassette, ¿no? Magnéticas. Entonces, claro, ahí ya empiezas con el rollo digital y hablabas del cable Firewire para descargar, ya no había una conexión analógica y ya, bueno, y el volumen de datos, no hablemos, era exagerado. Pero yo me acuerdo del salto real, claro, hacías fotos, yo tenía una cámara Nikon, una de 200, compact flash, tal. De repente me vino un colega que también le gusta mucho el audiovisual y me dijo, joder, ¿tú has visto la Canon, no me acuerdo qué modelo era ya, una que grababa vídeo? Bueno, la cosa. Claro. ¿Ya has visto la Canon esta que graba vídeo y tal? Una cámara de fotos, ¿cómo cojones va a grabar vídeo? Hasta que un día vi un clip y yo me quedé, digo, si es como una foto que se mueve. O sea, aunque la resolución era 1920 por 1080, era lo mismo que estabas viendo en el cine, un poco a nivel de rango dinámico, profundidad de campo, tal, depende de qué ópticas le ponías. Aquello estaba muy maquillado para parecer una película. O sea, y ahí yo sí que dije, hostia, esto está cambiando. Claro. Pero ya hablamos de años, no del disquete, hablamos de años posteriores, ¿no? Pero sí que, pues eso, Sí. salto tecnológico. Y que al final todo esto se ha ido avanzando y ya las cámaras ya directamente se conectan a wifi, suben las fotos solas. O sea, es decir, todo ese proceso que había antes de sacar la foto, llevarla a revelar, el no sé qué, en muchos pasos ahora ya es... Ahora vas con el móvil. Ocurre. Sí. Bueno, de hecho, a ver, el tethering este que se usa en fotografía desde hace millones de años, de poder poner un ordenador, conectas la cámara, vas disparando y directamente Lightroom las va absorbiendo, ¿no? Dices, bueno, pues para tener un poco de feedback de lo que estás viendo ya, un poco un trabajo más visible, ahora puedes conectar el iPad. Si dices, venga, enchufo el iPad y estoy disparando, y estoy con el iPad, con el Lightroom abierto. O sea, a mí hace 10 años me llegas a decir que puedes usar Lightroom muchas veces mejor que en un ordenador medio, en una tablet, y te quedas un poco de piedra, ¿eh? Aquí hemos perdido la mitad de la audiencia porque nadie sabe qué es el Lightroom. ¿Nadie sabe qué es el Lightroom? No, yo no lo sé. ¿No sabes lo que es Lightroom? No. Ay, Dios mío, bueno. Bueno, queridos humanos, la gente no dispara fotos en JPG cuando es, vamos a decir, medianamente profesional,
dispara archivos RAW. Eso sí. El RAW no es nada más que un archivo que contiene la información que ve el sensor. Y lo que tú ves en la pantalla de la cámara es, con los ajustes que has hecho, lo que tú interpretas, ¿no? O sea, lo que la cámara interpreta. Entonces, Lightroom es el software que saca provecho a toda la información que hay en esos archivos. Vale. Para hacer 20.000 virguerías. Ya antiguamente eran un poco ajuste exposición, luces, balances, hago máscaras, tal. Ahora es Lo que quieres. hago lo que quiera, ¿no? O sea, y de hecho, desde que Adobe metió la IA generativa dentro del propio Lightroom, antiguamente igual sí que tenías que irte un poco más a Photoshop. Es que tengo el vestido de una novia o tengo en un retrato, se me ve el parasol del estudio, ¿no? Lo que sea. Decir, lo paso, antes Lightroom cogía otra zona de la imagen, tal. No, ahora dice generando. Y vienen los marcianitos y ¡pum! No sé de dónde sale eso, pero vienen los marcianitos y ¡pum! Y te lo quitan. Y encima no uno. Te hace 3 opciones y te dice, oye, que si no te gusta ninguna, tú dale al botón. Dale al botón que tengo hago más. Tengo más. Entonces, cuando hablamos de salto y de Lightroom, eso es Lightroom, ¿no? Es como la caja negra, ¿no? Como antiguamente igual cogías el negativo y lo revelabas. Eso es. Pues básicamente esto es lo mismo, pero que se lleva haciendo ya más de 20 años, pero pues ahora ya es una bomba. O sea, sí, las últimas cámaras que hay es como decir, ven, muy mal lo tienes que hacer para que una foto salga mal. O sea, Vale. es cuestión de gustos. ¿Y cómo compites en el mercado cuando la tecnología avanza tan rápido y cualquier persona que no sabe nada, ya como la propia máquina, la propia inteligencia artificial, los propios software, deciden por ti muchas cosas y dan resultados relativamente, aparentemente defendibles? ¿Cómo consigues tú seguir en mercado y vender servicios profesionales? Porque claro, parece que cualquiera es fotógrafo. Y a este nivel, ¿no? Ya la cámara es tan lista. Antes hemos hecho el comentario y tú me lo enseñaste, ¿no? ¿Por qué? Yo me acuerdo de la pregunta que me hiciste en la primera sesión de Utilitas, de coaching en mentoría. ¿Cuánto cobras un reportaje de boda? Y yo te dije, pues cobro 1.500, 1.850 y 2.000 euros masiva. Y tú me dijiste, ¿y cuánto cobrabas cuando empezaste? Pues más o menos 1.500, 1.850, 2.000 euros masiva. Y eso era algo que ni dentro de mi cerebro computaba, ¿eh? Pero seguía siendo así. ¿Por qué? La respuesta que yo te di fue, porque los demás cobran algo parecido. ¿Cómo te diferencias? Mira, yo la boda que hice el sábado, tengo un amigo, tocayo, Joseba Barrutia, estábamos comiendo en Belaustegui y de repente miro a la mesa de al lado y me dice, ¿dónde vas con tantos trastos? Y él, yo le miré y le dije, ¿y tú dónde vas con tantos trastos? Porque él también lleva sus altavoces, sus maletas, tal. Claro, normalmente tú vas a una boda y no es lo mismo pagar 1.000 euros que pagar 3.000, ¿vale? Yo cobro 3.000 euros masiva una boda gracias al consejo de Ivonne. La fórmula funciona. ¿El por qué lo vendes diferente? Mira, y no únicamente la boda, ¿eh? Vamos a salir un poco de la ecuación a la fotografía corporativa o a la industrial o lo que sea, claro. No puede ser que tú te gastes una millonada de dinero en conocimientos, en equipo, que lo lleves, que vayas, que vengas. Ya no es únicamente las horas o el tiempo o el cualquiera hace una foto, es el saber hacer eso y el equipo que tienes y el cómo lo haces y el resultado final, evidentemente. Entonces, te encuentras gente, vas, una boda, va una persona, van 2, van 3, Yo voy a una boda, yo con un ayudante que últimamente lo que hace es mover los flashes de sitio y grabarme con el móvil, porque el trabajo lo estoy haciendo yo. O sea, al final, ¿de qué me vale tener una pareja posando 2 cámaras, 18 millones de disparos para una misma toma, cuando yo lo que busco es una foto muy bien iluminada, muy bien trabajada, que no os mientan, hay que posar. O sea, sí que hay fórmulas para que ese posado sea mucho más relajado, mucho más distendido, pero luego el resultado es el que cuenta para mí. O sea, y esto se aplica a una foto de una novia, a una foto de un empresario, a una foto de un tío en un taller o a una foto de un bailarín. O sea, tienes la parte artística de esa foto con la parte técnica y el resultado final. Entonces yo, para mí, lo que intento vender es eso. Entonces, preguntas que te escriben en redes sociales, ¿cuánto cobras por venir? Lo siento, es que yo los precios los puse en la web. Y bueno, me lo aconsejó y a mí me pareció muy buena idea el hecho de quitar esa barrera, de decir, vale,
Yo ya sé que hay reportajes de comunión por 200 euros o por 100 o por 50, a mí me da igual. Pero yo, claro, lo que intento es buscar otro nivel. Y no otro nivel solo en las fotos, otro nivel en el trato, en el saber estar con la gente, en el trato que les tienes, el que no haya un límite de tiempo en ese trabajo que estás haciendo, porque todo lo podemos cuantificar en horas. Pero si vamos, por ejemplo, a una boda, ¿no? 3.000 euros, dices, ¿qué incluye esa boda? Esa boda lo incluye todo. ¿Qué es todo? Todo. No hay extras, no hay números escondidos, no hay nada detrás. Tienes tu preboda, tu boda y tu posboda. ¿No quieres alguna de las tres cosas? Lo siento, es lo que hay. Claro. Entonces, ¿por qué hay una preboda en una boda? Porque todo el mundo cuando viene a contratarte, igual que te viene un empresario al que le tienes que sacar unas fotos. La primera, es que se nos da muy mal salir en las fotos. Eso sí, si yo te dijese la de millones de veces que lo he oído, es que toda persona que se ha sentado conmigo por primera vez es lo primero que me dice. Yo en las fotos no salgo bien, ya. Pero ¿para qué has venido donde mí? O sea, yo creo que eso está claro, ¿no? O sea, si no para eso, tienes a tu primo, a tu hermano, al que está aprendiendo o a quien quieras para que te haga una foto. O sea, entonces yo, por ejemplo, ¿cómo empecé la última preboda? Compartí unas imágenes en redes. Sandra, Alex, esto va a funcionar de la siguiente manera. Cuando yo me senté con vosotros os dije que aquí no se posa. Es mentira. Algo tenéis que posar. Lo que yo voy a hacer es que os lo paséis bien. Entonces vamos a intentar que esa preboda, que es obligatoria, sirva como antesala a lo que vais a tener que hacer el día que más nerviosos vais a estar en vuestra vida. Claro. Entonces, me vais a conocer, vamos a pasar un buen rato, vais a ver lo que es el posar no posar, ¿vale? Porque sí, venga, salta, súbete caballito, tírate, pum, tal. O sea, todo eso va a estar. Pero va a haber un momento en el que te va a decir, gírate, bésale, tal, sube, baja. Vais a hacer de pequeños actores, ganadores de un Oscar, y luego lo que cuenta es eso, ¿no? La parte técnica, que es la que está, pum. Entonces la empieza siempre así, y ahí es donde también les educas un poco. Va a haber un rato en el que os voy a dejar quietos en un sitio, mientras yo aporto la luz, claro, y la composición y todo lo que necesito para que esa foto sea lo que luego vais a tener vosotros. Claro. Que uno es rápido y es bueno, pero hay una parte que necesita de un cálculo de luz, de rellenos, de cosas, y luego tienes el resultado, ¿no? Entonces, mi forma de vender y de competir, al menos en el sector de la fotografía, es ese. Yo ya sé, a mí alguien me dijo, y lo repito otra vez, que no todo es el precio y no todo es esto, ¿no? O sea, que cuando ya tengo 43 años y llevo desde los 20 haciendo esto, claro, o sea, y te has gastado una millonada. Yo siempre digo lo mismo, cuando yo voy con el coche cargado a hacer un tipo de trabajo de estos, no solo es el coche, que el coche también hay que pagarlo, pero lo que hay dentro del coche vale casi más que el coche, por no decirte eso. Entonces, eso tiene un coste, yo lo siento. Entonces, ¿por qué lo siento? No lo siento, sí. Pero eso, realmente es eso. Entonces, claro, sí que hay veces que entregas un presupuesto y por ejemplo, una empresa te dicen, tuve un caso de un cliente el otro día, ¿no? Oye, pues tengo que renovar las fotos del personal, pues somos 6 personas, y bueno, pues tú dices, vale, yo planteo 2 configuraciones de iluminación, algo un poco informal metido en un tercer setup, calculo la logística de todo eso, calculo que tengo que llevar ayuda, normalmente siempre alguien por lo menos que me ayude a montar los trastos, moverlos de sitio y demás, por intentar ser más ágil, y luego cuenta con el trabajo de la parte técnica, artística y el procesado, que eso también es trabajo. Claro, tú entregas un presupuesto y dices, son cerca de 1.000 euros, unas fotos de personal. Vale, si no tienes el plan B, coge tu iPhone, si tienes un iPhone, sácate unas fotos y dile a Gemini, quiero salir no sé cómo, punto. A ver qué pasa. Al final es, cuando alguien te contrata, está delegando el riesgo en ti. Eso es. Y si está delegando el riesgo en un profesional, obviamente eso tiene un precio. Y si lo va a delegar en el cuñado, puede tener unas consecuencias, no lo sabemos. Bueno, y yo me siento hasta muy cómodo confesando el grado de responsabilidad que hay en el trabajo que se hace. Yo puedo llevar 20 y tantos años haciendo esto, ¿vale? Yo he llegado, pues eso, pues desde bodas, bautizos, comuniones, a temas corporativos, ¿vale? Yo me quedaba ahí y me parece más que suficiente, pero también te digo que yo cada vez que voy a hacer un trabajo, es como cuando las personas en el instituto o la universidad iban a hacer un examen. Claro. Por mucho que yo sepa que lo que estoy haciendo y lo que voy a hacer, lo sé perfectamente, existe esa responsabilidad de decir,
tengo que estar aquí hoy, aquí mañana, aquí pasado, en el resultado que estoy ofreciendo. Entonces... Y porque al final, cuando la gente oferta a horas o a tiempo o hace ese cálculo, se está engañando. Es decir, tú cuando estás de camino de tu casa hacia la boda, en esa media hora, una hora de viaje en el coche, con todo montado en el coche, tú ya estás anticipando qué vas a hacer al llegar, cómo vas a colocar. Es decir, tú ya estás trabajando. O sea, Sí, sí. y estás poniendo foco, esto yo no sé, tengo que avisar de esto, en la preboda pasa esto, con lo cual aquí voy a tener que incidir porque esto les cuesta hacer. Tú ya estás trabajando, entonces no solo es el tiempo que te den ejecutar el clic o incluso colocar las luces, el tiempo físico en el espacio del cliente, es todo lo anterior previo a cómo llego a ese momento y todo lo posterior de ahora cuando vuelvo, vale, ahora tengo que empezar a editar esto no sé qué, esto no ha salido como esperaba, a ver si lo puedo reparar con este Lightroom, a ver si hace magia. O sea, es decir, tú ya estás preparando el resultado final que es ya entregar las fotos, es decir, hay mucho más trabajo que solo lo que el cliente ve. Aparte de toda la que has dicho tú, de preparación, formación y todo el equipo que tienes para hacerlo de la mejor manera. Un ejemplo práctico, ¿no? Yo llevo muchos años trabajando con Belaustegui, llevándoles las redes sociales. A partir de diciembre empezamos a hacer algo más visual, ¿no? Pues grabando reels todos los meses y demás. Y conozco el restaurante que he estado tantas veces que lo siento por decirlo, pero parece casi mi casa. Claro. Entonces tenía una boda ahí el sábado, gracias a ellos además. Voy allí y claro, los novios me dijeron, bueno, nos vamos a cambiar en el restaurante por facilitar la logística, poder sacar unas fotos bonitas. Bien, pues imaginaros, yo conozco Belaustegui, sé que las zonas que se van a usar son comedores privados. Yo el día anterior a la boda, el viernes, estaba escribiéndole a Xavi a la tarde y les decía, Xavi, ¿cómo les vas a colocar? ¿A cada uno en un comedor privado? Sí, sí, claro, los comedores privados son muy bonitos, pero no son prácticos para hacer este tipo de trabajo. Entonces, claro, a la novia le tenía en un comedor color salmón, con ventanas de madera, la luz más o menos era tolerable la que había. El novio estaba en otro comedor que es más grande, pero es verde aceituna, oscuro, y no había luz. Entonces, la logística tampoco te creas que me permitía meter iluminación artificial. Pero el darle la vuelta un poco a todo eso y decir, ¿cómo salvo yo esto para que sea masticable en el momento? Yo lo llevaba pensando desde la tarde anterior. Claro. ¿Cómo lo voy a hacer para que ese momento sea viable, ¿no? O sea, porque yo me acordaba del verde oliva, y el verde es bonito, depende en qué casos, pero no. Sí. Y ahí es, yo creo, donde se diferencia un profesional que realmente está vendiendo algo de mayor calidad. Es consciente de que tiene que proteger su tiempo alrededor de la ejecución para que la ejecución realmente se note y salga bien y todo salga redondo. Porque necesitas estar a lo que estás, darte tiempos, pensar, darle una vuelta, probar dos cosas, lo que sea, que alguien que está cobrando, tirando el dinero, no tiene ese tiempo porque sale de un sitio, está en el otro y ni siquiera está donde, o sea, cuando está echando la foto no está ahí, está pensando en que ahora tiene la OTA y tiene que salir corriendo porque le van a poner una multa. O sea, y eso es lo peor que puedes hacer. Yo me he comido una multa por cumplir con un trabajo. No me ha importado. Claro. Directamente lo digo. Y fue el día que me quedé sin coche, además. O sea, estuve en Donosti grabando un vídeo en el Palacio de Miramar de un evento y me acuerdo, pones el coche ahí en el Palacio, hay una máquina de OTA y decir, venga, pues sé que tengo hasta las 12 y el evento en teoría yo a las 11:30 quedaba libre. Decir, Joseba, es que hay una persona a la que tienes que entrevistar que hasta la 1 no puede. Pues no voy a mover el coche. O sea, como la grúa no se lo va a llevar, solo me va a comer la multa y como pagas con el teléfono, claro, ¡ping! A los 12:03 ya tenía la multa encima. Pago rápido y ya está. Eso es, pago rápido, así no me sale caro, pero bueno, sí. A ver, casos más drásticos de lo que hablamos del dinero, el tiempo, el cómo se mide eso. Estoy haciendo ahora un vídeo corporativo para Garaya y yo me acuerdo, había planos aéreos, tanto para fotografía como para vídeo. Tramité todos los permisos, con todo el coste que eso lleva. Y lo puse el primer día de mayo, que era viernes, si no me equivoco, pues de ese lunes a ese jueves, ¿vale? Cuando terminaba abril, dije, venga, pues algún día ya hará buen tiempo, ya... Bueno, pues os podéis imaginar el mal tiempo que hizo. No hizo este día. No, ni este calor. Entonces yo el lunes vi que no llovía, estaba nublado, no era un día bonito. A mí me gusta Euskadi nublado, yo lo reconozco. A mí aquellas imágenes me gustan casi más que las que tienen sol. Pero yo hice toda la operativa el lunes
Y de repente, claro, yo tenía el resto de planos del vídeo grabado y dije, venga, el jueves parece que a la mañana va a hacer sol. Y la clienta específicamente vio las fotos y me dijo, es que yo prefiero que haga sol. Claro. Entonces yo me coordiné con ellos otra vez y dije, bueno, no hay ningún problema, voy otra vez. El permiso estaba pedido, entonces, efectivamente, pues a las 8 de la mañana me sacó una foto así al cielo y me dijo, hay sol y nubes, creo que está perfecto. Agarra el coche y sal pitando, ¡pum! Entonces, eso, pues quien cobra 1.000 euros no lo puede hacer. Claro. Y yo prefiero muchas veces decir, vale, el precio es este, pero tú tienes que estar tranquilo. Lo que vamos a hacer es el trabajo bien hecho. Claro, porque al final lo que tú buscas es el resultado. Y el Eso es. resultado es luego, en el caso de una boda, algo personal, es para toda la vida. Y en el caso de una empresa que esté invirtiendo en ciertas herramientas, luego lo van a, o sea, es decir, esa base buena es lo que luego te va a permitir que eso tenga un impacto. Yo he ido Entonces, a hacer fotos con gastroenteritis, ¿eh? También tengo que decirlo. Tenía una sesión de fotos una vez y me acuerdo de haberme levantado mal y decirle a mi madre, mira, tú conduces, ropa, una mochila para cambiarme y vámonos. Y que sea lo que Dios quiera. Era un trabajo de un par de horas y lo hice. Ahora luego estuve en coma, no me Ya. preguntes cuánto tiempo, pero sí, o sea, es que te pueden pasar 1000 cosas y siempre tienes que tener el plan B, el plan C, el plan D. O sea, se te puede romper el coche por el camino, es que pueden pasar tantas cosas. A mí tampoco te creas que me gusta la logística de tener que coger el coche para irme hasta la China. Yo cuando he tenido que hacer algún trabajo lejos de mi casa, yo me voy a un hotel. Eso puede decir, joder, qué pijo eres. No, no es lo mismo 1 hora de coche que 10 minutos. claro. O sea, cuando alguien te paga por hacer un trabajo así, yo creo que cuando las cosas tienen una fecha y una hora, hay muchas variables que pueden hacer mucho daño. Entonces, yo qué sé, tengo que ir a Santander. Yo me acuerdo, hice una boda hace un montón de años de unos amigos de mi madre en Santander, Isla. Y nos fuimos a un hotel allí. O sea, vale, estoy ganando 200 euros menos. No, estoy curándome en salud. Y el presupuesto me lo permite. Claro. Entonces, Estás reinvirtiendo esa energía que te han dado en cosas que hacen que tú que puedas el estar trabajo más salga bien. y evitar esos imprevistos que siempre van a estar ahí. Entonces, está muy mal que yo lo diga porque yo soy el que lo vende, pero no siempre lo importante es el precio. Que a mí en esto, sobre todo, no de cara tanto a las empresas, incluso no de cara tanto a quien se está casando, que dentro de las cosas que le pueden pedir a un fotógrafo es de lo más importante, ¿no? Pero fijaros en que lo que os están dando realmente esté respaldado por todo eso dentro de ese precio. Porque a mí me es muy fácil decir lo que tú me enseñaste y lo que yo he aprendido y lo pongo en práctica y funciona. No tienes un límite. O sea, que la cosa se estira hasta las 10 de la noche, bueno, no pasa nada. Yo aquí estoy. Que yo veo que se ha terminado, yo voy a ir donde ti te voy a decir, bueno, ¿quieres algo más? O me puedo ir ya, o lo que tú me mandes. Entonces, siempre tener esa seguridad en todo lo que puedas pedir a un fotógrafo al menos, o a un videógrafo, o a un diseñador, o que tú tengas claro que lo que pagas pues no es únicamente algo que luego te puede traer un problema. Al final es enfocarlo de una manera en la que ambas partes salgan ganando. Uno va a conseguir el resultado que anda buscando y que obviamente por sí mismo no lo puede hacer, porque si no, no contratas a nadie. Y por otro lado está la otra persona que tiene que vivir de eso, pero no tiene que andar mendigando. No, Y obviamente hay un filtro y el precio es un filtro. Y habrá gente que no se va a permitir, igual que hay mucha gente que no se puede permitir un montón de otras cosas. Y no pasa nada, es un tema de No todo el prioridad. mundo va conduciendo Ferraris por la calle. Claro. Igual que no todo el mundo se casa, Pues eso es. siquiera, o hace una Porque no gran se lo pueden celebración, permitir, no eso se puede es, permitir, hay bodas más o prefiere pequeñas, gastar eso ese dinero en otras cosas que para otro día, que absurdo. O sea, cada uno es muy libre de decidir en qué invierte, pero cuando inviertes ya cogiendo un profesional, lo que estás pagando es el resultado. Entonces, él le tienes que tener el margen suficiente para que la posibilidad de que ese resultado sea al nivel esperado sea claro. Si estás tirando el precio mucho, estás forzando a que el resultado difícilmente va a cumplir tus expectativas, por muy bajas que sean, Eso porque te puedes llevar muchas sorpresas. Entonces, es muy importante el mercado. Y aquí al final hay que tener en cuenta que donde vivimos es en Euskadi, en concreto en España, todos tenemos impuestos, autónomos, y luego también tienes los que dicen, voy a hacer esto, lo hago por mi cuenta. Tú mismo.
El día que tienes un accidente, a ver quién se hace responsable, ¿no? O sea, por ejemplo, el día que te pillan, a ver quién se hace responsable. Yo creo que dentro de esos precios la gente tiene que entender también que todos contribuimos a esa rueda grande, que esto es un debate político muy grande, ¿no? Pero sí. No, pero al final volvemos a lo mismo. Al final, Ok. cuando tú le pides a una IA que te haga un tema de edición, o te haga la declaración de renta, o te haga un tema legal, o lo que sea, Sí, tú estás asumiendo riesgo, porque si falla, que puede fallar, que falla. no tienes a nadie que pedir responsabilidad. Tú no puedes ir a Google y decirle, oye, que Gemini me dijo esto Que Gemini la ha cagado. y ahora me han puesto una multa de 1.000 euros. O sea, ni te van a responder. Entonces, en cambio, si tú le has contratado un abogado, supongamos, para hacer eso, Sí, sí, y se llega la multa de quien sea, pues puedes decir al abogado, oye, yo te he contratado para que no me llegue una multa y me ha llegado, con lo cual aquí hay algo que no ha salido bien. Sí. Y ahí hay una responsabilidad de la que tirar. Sí, Eso sí, es sí. lo que pagas. Eso es lo que estás pagando a una persona que se dedica a eso y va a tratar de que no haya problemas a futuro porque le interesa por su propia imagen, por su propia personalidad, porque sea rentable, porque si lo tiene que repetir, lo tiene que no sé qué, o tiene que asumir la multa, pues obviamente deja de ser rentable para él. Entonces, Sí. ahí está un poco lo que es el mercado y que muchas veces en el mundo hispano nos cuesta entender para qué sirve el dinero, ¿no? Y al emprender no se pelea mucho con eso. Bueno, y nosotros vivimos mejor que los americanos, que pagan, pues no sé si son $30 la docena de huevos. Sí, que eso Que son otros mundos, otras realidades. nosotros tenemos que intentar vivir nosotros y Claro. lo mejor posible, pero sí. Muy bien. Pues estamos llegando al final de la entrevista y suelo hacer una pregunta de algo, ¿Ya llevo una hora hablando sin parar? pues más o menos, vamos a mirarlo. Sí, 51 minutos. Oh, qué bien, ¿ves? Estoy sudando la gota gorda. Porque ya te toca el sol, ¿has visto? Ahí Sí, cómo sí, te va a sí, pillar. sí, sí. El Hemos árbol, hemos equilibrado el plano. el árbol no te ha tocado. La madre que lo parió. Venga. Algo que no hayamos hablado, algo que se ha quedado en el tintero, algo que te interese compartir, contar, de cualquier tema. Que sí, pero al final hemos hablado muchas cosas y hemos ido derivando, hemos acabado mucho en tu día a día profesional, pero igual hay algo que te apetece hablar, comentar. El día a día es como una montaña rusa, que parece que vas lleno de cervezas. O sea, pero eso yo creo que es tal y como vivimos todos ahora. No se me ocurre nada en concreto. Hemos tocado un poco Ujú. todos los palos. Sí, al final el día a día es difícil para todos. Mucha gente piensa que emprender es difícil y lo es, pero ser un asalariado es difícil, ser funcionario es difícil, Mira, eso es ser algo- desempleado es difícil. Es decir, no creo que haya ningún rol fácil en No, no. la vida. Eso es algo que, bueno, como todo autónomo, siempre tienes momentos altos, momentos medios, momentos bajos y momentos bajo cero, ¿eh? O sea, eso que hay que decirlo honestamente. Entonces, Y nunca salen en un vídeo. Eso es... no. Siempre pasa lo siguiente, ¿no? Que tu sistema emocional termina conectado, no sabéis, ¿eh? Como si fuese un bebé recién nacido con el cordón umbilical a tu cuenta bancaria. Mm. Entonces, todas esas emociones se traducen en esa montaña rusa enorme, ¿no? Ujú. Algo iba a decir que se me ha ido, pero sí, que básicamente vivimos en un día a día, pues que es así. Sí, al final el emprendedor asume consciente y inconscientemente que va a tener Ya que sé lo lidiar iba a decir, que a con mí la- muchas veces una de las cosas que me plantean en mi casa, también he hecho terapia como mucha gente y siempre me han abierto el melón de ¿y tú no trabajarías para otro? Yo tuve la suerte y la no tan suerte de ya trabajar durante un año para un tercero y la experiencia tampoco fue, estuve a gusto, Ujú. aprendí cosas, pero no la repetiría. De hecho, me marché yo de allí, o sea, Ujú. porque no. O sea, yo tengo unas opiniones, son una cosa, y unos conocimientos técnicos son otras, y cuando tienes que debatir con tu jefe conocimientos técnicos, por ejemplo, y no consigues que entre en razón, Ujú. y esto no es 1 más 1 son 3, esto es 1 más 1 son 2, y si no son 2, no son otra cosa. Entonces, pues eso. Que al final a mí me dicen, ¿y no trabajarías a día de hoy para otro? Pues cuando te agobias igual un poco, o tienes mucho trabajo, o estás demasiado parado, que también pasa. Obviamente. No, porque el trabajar como autónomo tiene muchas cargas, pero por otro lado tiene muchas libertades que de la otra forma no tienes. Sí. Al
final la incertidumbre tiene dos caras. Tiene la negativa, que es ¿no? la definición de incertidumbre, que va a pasar, a ver si no llego, el cliente no ha firmado, pero tiene esa incertidumbre de que puedo elegir qué hacer en cada momento, que es una libertad que hoy en día, para quien la valora, tiene mucho valor, porque claro, eso es en cierta manera la libertad. Decidir que hoy estamos aquí grabando y es un lunes a la 1, de 12 a 1 estamos aquí grabando y lo hemos hecho posible porque queríamos. Y nos vamos a ir a comer. Porque Entonces, queremos, pero sí. Esa incertidumbre tiene dos caras, hay que saber aprovechar. En cada momento. Asumir el negativo va a ocurrir y te vas a estresar, y es decir, no va a desaparecer.